Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picada. Esta es la reforma eléctrica, ya el dictamen final, el dictamen que ya incluye las propuestas del PRI-PAN-PRD, mismas propuestas que ellos insisten, o sea, que son suyas, y que ahora dicen que no van a votar la iniciativa. No me parece brutalmente interesante cuando primero lanzan una propuesta, se integra la propuesta de la reforma y entonces siguen diciendo que no la van a votar. ¿Por qué? Porque quieren que se vote la suya. Les digo, esto es un tema de narrativas. Entonces, para todos los que tengan dudas, lo dije hoy en la marcha y lo seguiré diciendo, hay que preguntar, hay que informarnos. Así que cáiganle con todas las preguntas de la reforma eléctrica porque ya llegó el titular de la Coordinación de Proyectos y Vinculación de la Oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad, Romualdo Hernández. Romualdo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto tenerte por aquí. Hola, muy buenas noches, Meme. Pues un gusto estar y gracias por la oportunidad de poder pues platicar con tu público, ver las dudas que se tienen sobre este interesante tema, que lo importante es eso, que estemos informados, que participemos y que efectivamente nosotros como servidores públicos pues estamos obligados a eso, a entregar información para que tanto los señores representantes tengan la mejor decisión y tomen la mejor decisión para la nación, como que los ciudadanos también estén informados y nos ayuden a exigirle a sus representantes una postura adecuada. Pues te agradezco mucho, justo por eso nos conocimos en Nuevo León y creo que eres de los mejores que ha explicado la reforma eléctrica. La gente ahí veía las caras de los neoleoneses como de, claro, ya le caché, ya le caché. Entonces, vamos a hacer ese mismo ejercicio. Primero, ayúdame planteando la reforma eléctrica. Partamos de lo general. ¿Qué es la reforma eléctrica? ¿Por qué surge esta iniciativa de reforma eléctrica? ¿Por qué deberíamos, por qué es necesaria? Sí, gracias. Mira, bueno, como todo texto, este texto constitucional o este decreto o proyecto con iniciativa de decreto que envía el señor presidente de la República, tiene un contexto y el contexto lo tendría que dar, me permitiría explicar, por ejemplo, que la cadena de valor, como se le llama en cualquier industria, en la cadena de valor de la industria eléctrica está integrada por 4 eslabones principales, que es la generación, la transmisión, la distribución y el suministro. La privatización o la segunda privatización de la industria eléctrica, una privatización silenciosa pero constante, inicia en los años 90. Debemos de recordar todos los mexicanos que la industria eléctrica fue nacionalizada en 1960 y entonces la segunda privatización la denominamos comienza en los 90 con la firma del primer Tratado de América del Norte. Ahí se abre a la participación privada, desde nuestra perspectiva y de nuestra opinión, en una franca violación a la Constitución política, se abre la participación privada en el primer eslabón, que es la generación. La generación, para nuestro público que nos escucha, son las fábricas, son las plantas en donde se crea la electricidad. La transmisión es el proceso que nos ayuda a llevar grandes bloques de electricidad en largas distancias. Son estas torres que vemos a lo largo y ancho de las carreteras de la nación, la Red Nacional de Transmisión. Después viene el proceso de distribución, que también es un proceso en el cual todos los mexicanos estamos familiarizados. Son la postería, es los transformadores y la acometida que viene del transformador a nuestro medidor eléctrico. Y por último está el suministro. El suministro también es un proceso que estamos muy familiarizados casi en la totalidad de los hogares mexicanos, en el sentido de que nos llega un recibo cada bimestre y nos explica, aquí estamos viendo en la pantalla, por ejemplo, los 4 grandes eslabones de la industria. Y entonces, ¿cuál es el contexto de esta reforma? La privatización inicia, insisto, en el primer eslabón, la generación, pero la privatización de todo el sector se logra en el 2013 a través de la reforma constitucional que impulsó entonces el presidente Enrique Peña Nieto, y de ahí se abre la participación privada a todos los eslabones de la industria, principalmente al suministro. El suministro, ahí lo podemos ver nosotros, suministro básico son los 46.3 millones de, 0.4 millones de clientes que tenemos como Comisión Federal de Electricidad, pero también está, y es muy importante y muy relevante que el público sepa, que hay otro gran bloque
del suministro, que son los suministradores calificados. Ahí es donde están los grandes consumidores de energía, si me permites la expresión, los machuchones de la energía, los que consumen el 70% de la energía que se genera en el país, ¿no? Ok, ahora, ¿en dónde queda? Porque aquí empiezan las preguntas. ¿En dónde está el negocio, pues? ¿En dónde queda la mayor participación de las empresas privadas? Esta es la parte en donde quizás muchos tienen la duda. ¿Qué es lo que está en debate? ¿Por qué los machuchones representan, no lo quiero llamar así, pero bueno, algunos representan una amenaza para la Comisión Federal de Electricidad? Sí, si me ayudas en la presentación, creo que más adelante hay una gráfica de... ahí es perfecto. Miren, ¿cuál es el riesgo que tenemos? Hoy por hoy, el primer eslabón, la generación, está siendo mayoritariamente controlado por el sector privado. Y CFE gradualmente ha disminuido su participación en la generación. En el año 17, en la gráfica, podemos ver que el CFE producía el 54% de la electricidad que requiere la industria y los hogares mexicanos. Todo el 54% de la electricidad que requieren las y los mexicanos era producido por Comisión Federal de Electricidad. Al 2021, es decir, 9 años después de la implementación de este sistema, CFE tan solo puede hacer frente al 39% de la electricidad, mientras que el 61% de la electricidad que requiere el país es producido o es controlado por el sector privado. Nosotros ya tenemos la proyección al interior de Comisión Federal de Electricidad que de continuar el sistema como está funcionando hoy por las reglas que tenemos, en las reglas del mercado y las bases del mercado y la ley de la industria eléctrica en su conjunto, como sigue funcionando, si sigue funcionando de esta manera, para 2024 CFE solo va a poder aportar el 29% de la energía que requieren los hogares mexicanos y en 2030 prácticamente nuestra producción de energía va a ser marginal, vamos a poder producir tan solo el 16% de la energía que requieren los mexicanos. Y ustedes me preguntaron, bueno, Romualdo, ¿y eso qué tiene que ver con los recibos de luz? Pues volteemos a ver otras latitudes en el planeta. Por ejemplo, hace 3 días en Puerto Rico no tenían electricidad 2/3 partes de la isla de esta protectorado de Estados Unidos, o veamos la otra realidad en España, que hoy por hoy los precios de la electricidad están elevadísimos. ¿Por qué? Porque la generación, el primer eslabón de nuestra industria, fue entregado completamente a las bondades, entre comillas, del mercado, y no hay una empresa pública en España o en Puerto Rico que pueda salir al quite y brindar la generación necesaria para la población en general. Entonces, este es el riesgo que vemos. Hoy por hoy, el diseño privatizador que impulsó la administración pasada, pues nos ha dado 9 años después este resultado, una marginación de la empresa pública con su claro objetivo de desaparecerla, y esto tampoco es un discurso alarmista de parte de esta administración. México ya lo vivió en 2009, extinguieron un organismo público de generación de energía eléctrica, nuestra empresa hermana, que era Luz y Fuerza del Centro. Entonces, no estamos hablando de escenarios únicamente, sino de realidades. Hoy por hoy, en esta gráfica, son la participación del sector privado y del sector público en este mercado energético, y como lo podemos ver en las barras, el color gris y el negro representan a la participación privada, los productores independientes de energía, los contratos tipo LIE y los contratos de interconexión legados, otros mecanismos, pues están avasallando y se están quedando el mercado y están desplazando poco a poco a Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué pasa? Si tú no controlas la generación, no vas a poder controlar el suministro. Es decir, no podemos garantizar la continuidad del servicio, número 1, y número 2, tarifas asequibles a la población. Que ese es el objetivo de la empresa pública y ese es el objetivo con el que nace CFE en 1937. Sobre esto, quiero irme justo tema por tema. De las preguntas que nos llega a la gente, nos dicen, 1, ¿en qué benefician las empresas extranjeras a esta reforma, o la reforma de Peña, la del 2013? ¿Cómo es que se beneficiaron? Particularmente, ¿qué es lo que cambió? ¿Cómo estábamos antes
¿Y qué cambió con la llegada de ellos? Con la reforma eléctrica de Andrés Manuel, ¿en qué les perjudica? ¿Cuál sería el mayor riesgo? Otra que nos preguntan sobre el tema de las empresas es si el libre mercado, si es un libre mercado, ¿por qué no las pueden hacer más baratas? ¿Por qué si jugaron con esta idea del mercado, se regula con el mercado, por qué no pudieron hacerlas más baratas al costo de la luz? Y si con esta reforma eléctrica la CFE se convertiría en un monopolio al desplazar a las empresas privadas. Bueno, mira, número uno, esta reforma, ya creo que ahora ya lo puedo decir, no me atrevería a haberlo dicho en octubre del 2021, pero hoy ya lo puedo decir, es una reforma profundamente antimonopólica. Hoy lo que estamos viviendo en el sector eléctrico es una alta concentración en el sector y, por ejemplo, un caso que estuvimos ahí, Nuevo León. En el estado de Nuevo León, la energía que disfrutan los nuevolenses proviene de 4 participantes privados. No hay energía de Comisión Federal de Electricidad en ese mercado. ¿Por qué no hay energía de CFE en ese mercado? Porque se le da una preferencia en el despacho a la energía privada y sobre todo porque ahí nos demuestra, es una tesis, o sea, son hechos que nos demuestran que efectivamente lo que nosotros estamos proyectando, que es decir, el sector privado únicamente tiene el interés en la ganancia y está bien, o sea, es la lógica de cualquier empresa, generar utilidad, generar margen, van a los sectores industriales, van al estado en el que mejor se consume energía respecto de la capacidad productiva de ese estado. Ese estado es profundamente industrial, pero sin en cambio, o sea, ninguna empresa privada está interesada en llevar electricidad y producir electricidad para la montaña de Guerrero o para la Sierra Norte de Puebla o los comunidades y municipios más alejados del estado de Oaxaca. Esa es la lógica que estamos hoy contraposicionando desde 2 tesis, la tesis mexicana que nació desde 1937, que es decir, que el servicio y la energía eléctrica es un servicio público, es un servicio básico que se tiene que otorgar a toda la población, incluso aquella que no puede cubrir el costo de la misma. Y esta es otra visión en la cual el mercado regula todo, el mercado controla todo, el mercado abarata todo supuestamente, y pues la realidad es que hemos visto que no. Este mercado ha generado distorsiones, ha generado problemas en el sistema eléctrico nacional, y me explico por qué. Antes teníamos al Centro Nacional de Control de la Energía. El Centro Nacional de Control de la Energía nace en 1971. Nace a raíz de la unificación de frecuencias y de la interconexión de todo el sistema. Y la planeación del sistema, la demanda eléctrica o el crecimiento de nuestra industria trae un crecimiento alrededor de entre el 3 y el 4% anual. Ese es el requerimiento, la demanda creciente en este sector. Entonces, la planeación del sistema era conforme a las necesidades del desarrollo económico regional, de las necesidades de la población y crecer la red y la capacidad de generación conforme a la necesidad de la población mexicana. Evidentemente, las empresas únicamente están pensando en la necesidad de sus grandes clientes. También, para descargo, hay que decirlo, la industria eléctrica en cualquier país y en cualquier nación es mayoritariamente un servicio que se lo lleva a la industria. El 70% de la energía del país es consumida por la gran industria. El otro 30% estamos el servicio doméstico, los pequeños comercios, la pequeña industria, pero la masa mayoritaria de la energía eléctrica se la llevan estos grandes consumidores. Pero lo que estamos viviendo en nuestro sector es una colusión entre empresarios extranjeros o empresas extranjeras que participan en la generación y clientes que son la oligarquía nacional, que se fue a refugiar en 2 figuras que se crearon en el régimen de Carlos Salinas de Gortari, en una franca violación a la Constitución, que son el autoabasto y los productores independientes de energía. Ok, ahora, en este mismo sentido, ¿es cierto que la reforma viola el tratado, el TEMEC? Bueno, mira, este es un argumento que ha salido constante
yo ya lo llamamos hasta, la verdad, despectivamente, un petate del muerto, ¿no? Nos han querido espantar con esta expectativa o alarma de que nos van a condenar, van a llegar los grandes arbitrajes de inversión a los que van a acudir estos grandes inversionistas, entre comillas también, que participan en el sector y que hoy consideran que esta medida legislativa es una medida equiparable a una expropiación, ¿no? Ellos le están diciendo así, bueno, como nosotros invertimos y teníamos una expectativa de ganancias, pues esas expectativas de ganancias para nosotros, al ser afectado con esta reforma constitucional o con esta reforma legal en el caso de la LIE, pues vamos a promover arbitrajes de inversión para recuperar las posibles ganancias que tenemos. Yo quiero decirles que no hay pie en el TEMEC, o sea, el TEMEC es un tratado que protege las inversiones, pero nosotros no estamos en contra de las inversiones y mucho menos de la inversión extranjera. Lo que se está en contra en esta administración es de procesos de corrupción que se dieron en administraciones pasadas. Es en malos negocios. Hemos estado arreglando entuertos durante 3 años. Uno de los entuertos que a través de una negociación logramos y conforme a las cláusulas del contrato son la renegociación de los contratos de servicio de transporte de gas natural, los llamados gasoductos. Ahí está un ejemplo de que la negociación comercial se puede dar, que los contratos no son manda o no son un dictado divino, sino son acuerdos comerciales que en una lógica de viabilidad pueden ser renegociados. Las condiciones cambian. Invariablemente México cambió a partir del 1 de julio de 2018 y evidentemente que a la llegada de la administración de la 4 Transformación, pues las reglas del sector cambiaron en el sentido de aplicar la ley, de no aceptar la corrupción por parte de la administración y por parte de los funcionarios de Comisión Federal de Electricidad. Ahora, vamos a otro tema que es importante también acá y tiene que ver con un argumento que ha estado surgiendo en los últimos días. Argumentan, y quiero utilizar una imagen, ¿no? Que eran unos cálculos de la CRE, si no estoy mal, para que me ayudes a explicar esto, ¿no? Argumentan hoy el día el PAN, sobre todo, que si se aprueba esta reforma eléctrica, subiría la luz inmediatamente, que al otro día, o sea, por aquí se aprueba y que al otro día subiría la luz. Y utilizan esta gráfica argumentando que, vaya, si la Comisión Federal de Electricidad actualmente por un costo promedio está manejando el precio más caro, pues justamente por eso sería que por aquí se aprueba y por aquí se dispararían los precios de la luz. ¿Qué hay de esto? Mira, estas son para que el público también tenga todos los datos y están abiertos. Estas memorias de cálculo se refieren a las memorias de cálculo de tarifas de suministro básico, tarifas finales de suministro básico. Estas pueden ubicarlas el público en la página de la CRE, en datos abiertos. Ahí vienen las memorias de cálculo de, por ejemplo, también de las tarifas de transmisión, de las tarifas de distribución. Y en este caso, pues vienen las memorias de cálculo de las tarifas de suministro, y lo que estás mostrando en pantalla son los costos unitarios por tecnología. Aunque la tablita que está de nuestro lado, en mi caso, de nuestro lado derecho, está un poco sesgada, porque estas memorias de cálculo únicamente están tomando en cuenta costos variables, los costos fijos que a pesar que aparecen en la pantalla, en la tercera barra, no son calculados en su totalidad. Por ejemplo, me explico, los pies, ese es el costo unitario por megawatt, pero si a un pie le calcularas, y este es el costo que trae el contrato de cobertura eléctrica, es uno de los componentes de esa negociación, pero estos proyectos, por lo general, todos fueron proyectos pidiregas, son proyectos de inversión o proyectos de infraestructura de inversión diferidos en gasto, es decir, deuda pública. Y si a estos contratos le sumaras también el costo que tiene el financiamiento, el costo que tiene el combustible, el costo que tiene los activos, pues verías que el costo unitario por megawatt no da en 1,012 pesos, como lo dice ahí. El costo de subastas y mercado eléctrico tendríamos que verlo, porque este es el costo promedio. Hay
precios marginales locales mucho más elevados que esto. Aquí hay que analizarlo con mucho más cuidado. Me parece un poco sesgada esta información y evidentemente también los legisladores del PAN no lo dicen, que nos digan cuánto ha costado los proyectos pidiregas que fueron financiados a lo largo de administraciones pasadas. Los pidiregas se inventaron en el 97 justo para financiar a los productores independientes de energía. El primer productor independiente de energía en el país llega en el 2000 y llega con un esquema pidirega. Un datito para la población, de los 450, más o menos, un poquito más, de proyectos pidirega que tenemos alojados en Comisión Federal de Electricidad, ninguno de ellos terminó en costo, tiempo y calidad. O sea, han representado estos proyectos de inversión de infraestructura un gasto anclado a la Comisión Federal de Electricidad y sobre todo un gasto anclado al presupuesto federal, que es presupuesto de todos los mexicanos, que es dinero de las y los mexicanos. Que también esto tira, por ejemplo, el argumento de las grandes inversiones, ¿no? ¿Cuáles grandes inversiones? Si la inversión provino de la banca de desarrollo, si la inversión provino de los fondos de pensiones de los trabajadores, de los afores, o sea, ¿cuál inversión ha venido a dejar estos capitales extranjeros a nuestro país? O sea, ¿me estás diciendo que el recurso no vino de estas empresas privadas? No en su totalidad, de hecho es marginal la inversión que hacen estos, entre comillas, inversionistas, porque es un negocio redondo. Sobre un negocio redondo es en el sentido de que casi el 54% de la inversión de estos productores independientes de energía provino de la banca de desarrollo. Otro 20% proviene de los fondos de los trabajadores, de las AFORES. Un 10%, 10-15% proviene de bancos sindicados. Y ya lo marginal, lo que queda, eso sí proviene del dinero de los inversionistas que llegan. Entonces, realmente riesgo, que pongan en riesgo su dinero, pues a mí no me queda muy claro de dónde está ese riesgo. Me preguntaría yo, oigan, ¿y por qué este financiamiento no se le dio a CFE en su momento? ¿Por qué forzosamente invitar al sector privado en la generación cuando CFE y Luz y Fuerza del Centro tuvieron la capacidad de de generar toda la electricidad que requería el país de 1960 hasta el año 2000? Es decir, durante 4 décadas no requerimos la participación privada en el sector de generación. ¿Cuál fue la necesidad y la apertura de este sector o la entrega de este sector nacional a manos privadas? Que insisto yo, la apertura de los años 90 hasta los 2000, toda esa década fue una apertura silenciosa a través de la Comisión Reguladora de Energía, que fue francamente violatoria a la Constitución. La Constitución prohibía la participación privada en el sector. Y bajo una modificación mañosa, una alquimia legislativa que se dieron muchas en la administración de Carlos Salinas de Gortari, con una modificación al segundo artículo de la ley de la entonces ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la LESPE, definió como que no eran servicio público estas 4 figuras: el productor independiente de energía, las sociedades de autoabasto, la importación y exportación de energía y el abasto aislado. Pero ese concepto, o sea, el concepto de entregar la generación a manos privadas, francamente fue una decisión inconstitucional en su momento. Ahora, tomando base ya con lo que nos estás diciendo, viene la reforma eléctrica. Esta reforma eléctrica planea darle una patada a las empresas privadas, así de váyanse, ya no los queremos, ya no queremos que vengan aquí, los odiamos, o ¿qué es lo que realmente plantea? ¿Cuál sería el efecto si se aprueba? ¿Cuál sería el efecto para el empresario, para la empresa privada? Pues el efecto es que puede seguir participando. Debo de decirlo, para mí la reforma constitucional más trascendente de la administración del presidente López Obrador, y que además es una medida un tanto salomónica, porque ni es una expropiación como lo tomó en la decisión el general Lázaro Cárdenas del Río en 1938 respecto de la industria petrolera, ni tampoco es una nacionalización como lo
la decisión que tomó Adolfo López Mateos en 1960. Hoy el presidente está reconociendo una realidad, tenemos la necesidad de participación del sector eléctrico, del sector privado en la industria eléctrica, perdón, pero una participación que sea en el marco de la legalidad, en el marco de no aprovechar resquicios de ley y generar un mercado corrupto, un mercado paralelo al mercado eléctrico, y hoy se les está dejando participar a través de la reforma constitucional en un 46% de la generación que requiere el país, y el otro 54% necesariamente va a tener que ser producido por Comisión Federal de Electricidad. Para que tengamos una idea en términos de usuarios, el 46% del mercado eléctrico mexicano representa todo en cuestión de usuarios, todo el mercado eléctrico de Colombia, o todo el mercado eléctrico de Argentina, o inclusive representaría todo el mercado eléctrico de Centroamérica. Es decir, el presidente está anclando un sector y la participación del sector privado en un sector estratégico que crece al 4% anual de manera constitucional. Es decir, ¿qué negocio les está arrebatando? Para nada. El 46% del sector eléctrico en este país ya lo quisiera cualquier otro sector privado o otros agentes económicos que participan en la vida nacional. Ahora, tomando esto también como más, por todo bailado, al final me encanta porque todo lo de la reforma eléctrica, o sea, conforme lo vamos viendo bailado, va, es uno como consecuencia de otro. Entonces, preguntarte, ¿por qué si tienen este sector todavía tienen una buena participación en el mercado? No se les está sacando, no se les está diciendo váyanse, no los queremos, se está reconociendo que se requiere de la participación privada. ¿Por qué entonces las empresas privadas se molestan con esta reforma? Ya no, ahí es donde no logro entender, o sea, ayúdame a entender, ayúdame a explicarle a las audiencias por qué si es una participación con la que pueden hacer un muy buen negocio, siguen enojados. Pues mira, dice una frase que quien que sea marqués que pierda sus privilegios les gusta. Y eso es el problema que ha tenido hoy la oposición y la gran oligarquía nacional frente a un gobierno que simplemente está generando una redistribución de la riqueza. ¿Qué estamos impidiendo a través de esta reforma o qué está buscando o cuál es el objetivo primario del presidente de la República? Es hacer una redistribución del sector eléctrico. No podemos permitir que un sector estratégico del país se siga concentrando en manos privadas con el único fin y objetivo de generar ganancias. No lo podemos permitir. ¿Cuál es su enojo? Pues ese, efectivamente, que han perdido unos privilegios. Hoy, por ejemplo, un Oxxo, que todas las sociedades de los Oxxos o de estas tiendas departamentales están alojadas en esta ficción jurídica que se llama autoabastecimiento, pues un Oxxo viene pagando $1.50 por kilowatt hora, mientras que la tiendita de la esquina, que tenemos a la señora, al señor luchando por tener prendidos 2 refrigeradores, pagar la renta de su local y demás, están pagando aproximadamente entre 2.5 pesos, 3 pesos kilowatt hora. Eso no es un tema de echarle ganas, no es un tema de que el señor de la esquina o la señora de la esquina de la tiendita no pueda competir en el sistema de competencias. El tema es que hoy por hoy los 46.3 millones de usuarios básicos de Comisión Federal de Electricidad estamos subsidiando a los grandes consumidores de la energía. Hoy Comisión Federal de Electricidad está siendo utilizada como una plataforma para anclar intereses privados. Y bueno, eso ya no puede ser. O sea, si lo permitieron otros gobernantes o si lo permitieron anteriores administraciones, pues en esta administración creo que el llamado ha sido claro y tampoco se pueden llamar a sorpresa, Meme, porque vaya que el presidente estuvo recorriendo el país durante largo tiempo y largo rato y un tema esencial de la agenda política de Andrés Manuel López Obrador ha sido el rescate de la soberanía energética del país. Lo estamos viendo en temas gigantescos o a pasos gigantescos en el sector de hidrocarburos. En el sector de la industria eléctrica, durante 3 años,
se intentó negociar, se intentó convencer a estas personas de que no podíamos sostener sus privilegios porque sus privilegios se traducen en un subsidio público. Bueno, ahí tenemos 2.500 amparos contra la política de confiabilidad en el Poder Judicial de la Federación. Hace unos días, una gran noticia, la Corte ya se pronunció sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por un sector, unos cuantos legisladores de la oposición, se oponen a la reforma de la ley de la industria eléctrica que se dio el año pasado, en marzo, y bueno, la Corte hoy pone sobre la mesa y zanja el debate y dice, esa reforma es válida, ¿no? ¿Saben qué? La reforma de la industria eléctrica va. O sea, miren, para tu público, yo creo que esta iniciativa se rompió el cristal de rompas en caso de emergencia y se sacó la iniciativa de reforma constitucional ante la constante cerrazón de estas empresas de negociar mejores condiciones, no para la Comisión Federal de Electricidad, sino para la nación en su conjunto. Si no, quiero leer justo este comentario, ¿no? Lo mencionabas ahorita. Katy MG, una seguidora, me dice, en lo personal, nos quebraron una tienda de abarrotes por los recibos tan caros que nos llegaban de electricidad. Solo tenía 2 refrigeradores comerciales, 1 de casa. Tuve la tienda del 2005 al 2016. Ejemplos claros, creo que ahí va enfocado. Ahora, mencionaste 2 cosas ahorita que quiero tocar. Ya vamos entrando saliendo del tema de los empresarios, en transición. Autoabasto. ¿Qué hay con el autoabasto? Por ejemplo, te preguntaba, ¿habrá posibilidad, no, de que por ahí tengamos algún ciudadano que diga, a ver, yo tengo la capacidad de generar biodiesel, por ejemplo, y quiero utilizarlo para generar electricidad? Estamos hablando mexicanos que son pequeños emprendedores, no estamos hablando de las grandes empresas, estamos hablando de pequeños emprendedores que están contribuyendo con el cambio climático y que de sus producciones dicen, bueno, yo aquí tengo la posibilidad de reutilizar y de generar mi propia energía desde acá. ¿Se puede hacer eso todavía? Claro que se puede y que cuenten, o sea, CFE es un aliado. Para nada, por ejemplo, lo de biocombustibles, la Dirección Corporativa de Operaciones de Comisión Federal de Electricidad tiene todo un sistema alojado para si tú eres un pequeño empresario, quieres poner tu planta de generación de biocombustibles, nosotros te decimos en dónde puedes conseguir, dónde están las rutas más cercanas de carretera y bla, bla, para tu suministro de biocombustible, desechos y demás. O sea, le podemos dar esas herramientas a la población en general para que puedan efectivamente poner sus pequeñas plantas de producción. No estamos peleados con el autoabasto doméstico, lo que estamos peleados, y ni siquiera tampoco con el genuino autoabasto industrial. Estamos peleados con el autoabasto abusivo, con este autoabasto financiero que se dio, este abuso de la figura del autoabastecimiento, en la cual están alojadas 77.500 grandes empresas, o sea, estos pequeños productores como FEMSA, estos pequeños productores como Kimberly-Clark, como PepsiCo, ya sabes, gente que requiere un subsidio. Claro que no estamos peleados con ellos, y me das pie o oportunidad para también desmitificar algo, ¿no? La generación distribuida. CFE está en contra de los paneles solares en nuestras casas. Nada más falso que ello. Al contrario, la modernidad, el futuro es descentralizar el control de la energía. Pero descentralizar la energía también implica una gran responsabilidad, implica cuidar nuestro sistema interconectado, nuestro sistema eléctrico nacional. Y claro que los hogares que produzcan menos de la mitad de 1 megawatt, o sea, 0.5 megawatts, pues van a poder seguir participando en la generación distribuida. Esta regulación inclusive de este sector, de esta pequeña producción de generación de industria eléctrica, se dio a raíz de esta administración. El impulso de la ingeniera Rocío Nale en esta importante política de generación distribuida ha sido fundamental para poder ir sorteando obstáculos y que la población pueda cada vez más contratar paneles solares o contratar una empresa que le instale paneles solares en su hogar y plantear este contrato de suministro bidireccional con CFE Distribución. Entonces,
De ahí no hay ningún problema. La iniciativa, inclusive en el dictamen, yo los invito a leer el régimen transitorio. En el séptimo nuevo transitorio queda claramente establecido que los contratos de generación distribuida serán respetados. Me parece que es una de las mejoras que se le hace a la iniciativa del señor presidente de la República. Queda muy preciso, es el séptimo transitorio, ahí lo puedes ver. Casi al final ya son 200, 300 y pico páginas, pero antes de las fotos que de los legisladores, en el séptimo transitorio, ahí queda definido el tema de generación distribuida y que también la producción a través de biodiesel, insistiría yo, para contestarle a la persona que preguntó esto, que cuente, arribita ahí está, mira, séptimo, se reconocen los contratos de generación distribuida existentes y se mantienen las condiciones vigentes para nuevos contratos hasta un 0.5 megawatts. Eso creo que ayudó, o sea, aclaró una duda y se desvanece esta mentira de que estamos en contra de la generación distribuida. Voy con algunas preguntas que nos están llegando por aquí para ir agotando estos puntos. Nos dice Oscar, ¿qué pasaría con los subsidios a las empresas? Porque es evidente que pagan más y si hay ciertas facilidades se generan más empresas, por ende más empleos. Muchas gracias, Oscar, por tu pregunta. Sin duda, de hecho, el esquema de CFE era ese, ¿no? Durante de 1960 al 2000, ¿qué hacíamos? Con nuestra cartera de grandes consumidores y con las ganancias que obteníamos de los grandes consumidores de energía, podíamos subsidiar al servicio básico. O sea, y podíamos inclusive asumir el costo del no pago de, por ejemplo, servicios agrícolas, de servicios de alumbrado público, de servicios de colonias muy populares que no podían alcanzar al pago. Pues a través de esos esquemas de subsidio, nosotros teníamos concentrados a los grandes consumidores de la energía, de ahí cobrábamos, de ahí sacábamos para la operación, el mantenimiento y la ampliación, y también de ahí, de esas ganancias, podíamos subsidiar al grueso de la población mexicana. A raíz de esta privatización silenciosa, que en el sector se le conoce como descremar, pues nos robaron a los grandes clientes. O sea, ¿cuál descreme? Nos se llevaron a los grandes clientes de CFE, se fueron, insisto, a alojar en una sociedad no muy acorde a la ley entre los grandes productores de energía, que son principalmente sociedades extranjeras, y los grandes contribuyentes, porque también los grandes consumidores de energía empatan con el régimen de grandes contribuyentes. Ahora, pasando de este asunto, me voy al tema ambiental. Otro gran mito, que este creo que es el que a mí más me emociona poder desmentir, porque eso sí me lo aprendí, yo sí leí los argumentos de la reforma eléctrica, es que esta es una reforma que contamina y que con esta reforma se le va a dar prioridad a los combustibles fósiles. Y entonces México nos pintan un escenario como que nos vamos a encontrar en medio de una contaminación brutal y demás. Vaya, es cierto, la reforma contamina, la reforma trae en algún punto que se vaya a utilizar mayor combustible fósil, se va a privilegiar el uso de combustibles fósiles que hay actualmente con la distribución, cómo se genera la energía en la Comisión Federal de Electricidad. Aquí si me apoyas nada más, creo que es la lámina 10 u 11, un poquito más adelante. Bien, antes, la de atrás, por favor. Miren, aquí una lámina, por ejemplo, de la energía inyectada a la red por CFE de enero a diciembre, es todo el año, de enero a diciembre del 2021. Aquí está nuestro mix de producción. También quiero decirlo y para que el público lo sepa. México es un país bendecido con la capacidad de generación que tiene. Tenemos un abanico de muy distintas tecnologías que pueden generar electricidad. No únicamente la transición energética en México no debe estar condenada al uso del fotovoltaico y a lo eléctrico. No tenemos por qué condenarnos a únicamente dos tecnologías que además ni se producen en México, los equipamientos y demás vienen del exterior. Y aquí está el mix. Por ejemplo, en este año, de enero a diciembre del 2021, Comisión Federal de Electricidad inyectó a la red 38.23% proveniente de energías limpias, frente
al 61.77% provenientes de combustibles fósiles. ¿Cuáles fueron las participaciones más importantes de energías limpias? Pues está, número 1, la nuclear, que está ahí, es firme, limpia, no es renovable, pero sí las renovables, por ejemplo, el 25% hidroeléctricas, 3.4% geotermoeléctricas, que esto es energía generada por el vapor de la tierra. Otra energía limpia y que es un gran negocio privado, los ciclos combinados. 36% de la energía generada por CFE es a través de la quema de un combustible de transición que es el gas natural. Yo quisiera que hoy los permisionarios de servicio de transporte de gas natural me desmientan y me digan cualquier permisionario de transporte que su combustible no es limpio, que no es un combustible de transición. La que sigue, por favor, en la lámina que sigue, lo que puedo demostrar, si lo pudiéramos ampliar un poquito, porque creo que no nos ayuda nada más, por ejemplo, en la primera gráfica vemos lo que se ha inyectado a la red de enero a diciembre de 2019. De lo que se inyectó a la red fueron 313 terawatts. De esos 313 terawatts, 150 fueron para Comisión Federal de Electricidad y 163 para la iniciativa privada. Pero miren la barra. Los privados en 2019 inyectaron únicamente el 16.3% de energía limpia. Y CFE, el que está del lado, ahí donde está justo el cursor, CFE del lado izquierdo de la pantalla, CFE inyectó del total de la energía que subió de enero a diciembre de 2019 a la red, el 25% fue energías limpias. De enero a diciembre del 2020, los privados inyectaron 187 terawatts a la red, CFE inyecta 121. Pero de estos 121 que inyectamos a la red, el 33.5% proviene de fuentes limpias, frente al 18.5% proveniente de los privados. Y por último, lo que estábamos analizando en la lámina anterior, de enero a diciembre del 2021, CFE inyecta 128 terawatts a la red frente a los 192 que inyecta el sector privado, pero nosotros, nuestra energía, el 38.2% es proveniente de combustibles o de fuentes limpias, perdón, y el 61.8% de combustibles fósiles. Frente al privado, que únicamente inyecta 20% proveniente de energías no fósiles y un 79% de energías fósiles. Con estos números, lo que les estoy diciendo son fuentes de la Dirección Corporativa de Operaciones. Les estoy demostrando que CFE es el que verdaderamente participa con energía limpia en el sistema eléctrico mexicano. CFE inyecta del total el 55% de la energía limpia que está dentro del sistema eléctrico nacional proviene de Comisión Federal de Electricidad. Aunque también en esta gráfica nos permite ver el desplazamiento de Comisión Federal de Electricidad respecto de la inyección o de la prevalencia que se le da a través de la ley y el despacho a la energía privada. Es decir, CFE va disminuyendo la participación siempre, aunque siempre en nuestra participación estamos aumentando las fuentes provenientes de combustibles no fósiles. Por ejemplo, se explica claramente con el despacho de las hidroeléctricas. Es decir, es un mito, meme, es un mito que no se sostiene con números. Quien inyecta la energía, quien aporta energía limpia a este país es Comisión Federal de Electricidad. Otro dato que me es muy importante resaltar, por ejemplo, de las 158 centrales que tiene Comisión Federal de Electricidad, tan solo 3 son carboeléctricas, tan solo 3. Y otro tema, las de combustible o combustóleo que tanto han dicho, ¿no? La ley combustóleo y demás. Pues la ley combustóleo, les voy a decir que, por ejemplo, aquí no encuentro el dato, de combustión externa a combustóleo únicamente tenemos 2.300 megawatts que provienen de combustóleo, que representan
el 5.4% del total de la energía que inyecta CFE. Es decir, el combustóleo como combustible base para la generación de electricidad es marginal en CFE. No es verdad que estemos promoviendo el uso del combustóleo, todo lo contrario. También es importante señalar que hoy en el paquete de inversión o en el plan de negocios también de Comisión Federal de Electricidad se prevé la repotenciación de 14 hidroeléctricas y asimismo la creación de 2 grandes plantas de energía solar, una en Puerto Peñasco, Sonora, que va a ser la más grande de América Latina, y la segunda aquí mismo en la Ciudad de México, que va a ser también la planta solar o de energía fotovoltaica más grande al interior de una ciudad. Se está haciendo en el techo de la central de abasto y representa una inversión de más o menos 1.500 millones de pesos. En el otro caso, en la planta de Puerto Peñasco, representa una inversión de más o menos 1.600 millones de dólares. Entonces, nada más falso que decir que CFE no invierte en energías limpias. Al contrario, somos nosotros los que hemos invertido en el parque de generación limpia y es la empresa nacional la que mayor energía limpia aporta al sistema eléctrico nacional. Esto creo que era de lo más importante y esta gráfica creo que es extremadamente reveladora porque estamos viendo el argumento, el falso argumento de que la Comisión Federal de Electricidad, si se le da mayor fortaleza, si se le fortalece, contaminaría, cuando lo estamos viendo que quienes están contribuyendo a la contaminación actualmente, pues son en su mayoría los privados, no es la CFE. Vemos cómo la CFE está incrementando año con año su capacidad de energías limpias, mientras que las empresas privadas pues incrementan su capacidad en el mercado, pero no en energías limpias. ¿De dónde sacan su argumento? ¿Qué es lo que ellos, o sea, vaya, tú que estás ahí adentro, que conoces cómo se mueven, ¿de dónde sacan su argumento de que ellos son como los, siento que nosotros somos el héroe de México y vamos a rescatarlos porque las energías limpias las ponemos nosotros? ¿Eso es cierto? ¿Cómo contribuyen? O sea, me queda claro con las gráficas, pues que no, ¿verdad? Pero ¿de dónde lo sacan? Pues mira, la verdad es que es una constante maquinación propagandística, porque no lo puedo decir de otra manera. O sea, es un constante avasallamiento engañoso, mentiras tras mentira, porque los datos nos revelan otra situación. O sea, bajo el argumento que es muy, me van a perdonar la expresión, pero que tiene mucho sex appeal, el tema de estar combatiendo el cambio climático, el tema de estar impulsando la transición energética, han engañado mucho a la población en ese tema. O sea, con ese tema, o sobre texto de ese tema, se hicieron, o promoviendo la energía limpia, se hicieron negocios muy sucios. Por ejemplo, preguntémosle a las comunidades del Istmo de Tehuantepec, ahí presentes en Oaxaca, si están muy a favor de estos ventiladores, de estas centrales de aeroderivados y demás, pues no les han dejado muchas ganancias. O sea, no ha representado un cambio en la realidad social de estas comunidades. Tampoco son las energías más limpias, porque insisto yo, pues el costo unitario marginal puede decir que sí, son muy baratas, pero agrégale a eso el costo de la inversión, la deuda, el costo financiero, el costo ambiental que generan, porque nadie ha hablado también de qué va a pasar el día de mañana, que acaben sus 25 años de contrato de cobertura eléctrica, qué va a pasar con todo el anclaje que hicieron, todo ese metal que está ahí, todos los aceites que caen de los aerogeneradores, todo el desvío de la actividad productiva que tiene el territorio en sí. Hacía una pregunta, iba un día, o me tocó la oportunidad de ir a una asamblea informativa en Tijuana, y yo les preguntaba a los tijuanenses que si estaban ellos muy de acuerdo que en un parque eólico que está ahí cerca, en un ejido San Felipe, si ellos estaban de acuerdo que hayan implementado 250 aerogeneradores, que les arrebataron, implica 540 hectáreas, que les afectaron todo la panorámica de la Rumorosa, todo el paisaje, que el aprovechamiento del recurso del viento es nacional, pero ¿qué creen?
La línea de transmisión va de la central hidroeléctrica ahí, en una subestación, corre todo el territorio de Tijuana y llega a otra subestación en San Diego. Y toda esa energía va a dar al sistema eléctrico de San Diego para la confiabilidad y seguridad de los pobladores de San Diego, no de Tijuana. ¿Qué opinión les merece eso? Eso no es extractivismo, eso no es un daño a los recursos nacionales o un aprovechamiento exacerbado de la producción nacional para manos extranjeras. O sea, ¿qué opinan los tijuanenses? ¿Les preguntaron de ello? O sea, creo que esas son las preguntas que nos tenemos que plantear como mexicanos y plantear hoy una política energética de transición energética, sí, pero conforme a la realidad de nuestro país. También otro tema, ¿cuánto aporta México al calentamiento global? O sea, nosotros somos marginales frente a lo que aportan las grandes potencias, por ejemplo, nuestro vecino del norte, por ejemplo, la gran potencia asiática, China, por ejemplo, Japón, por ejemplo, Alemania, que le gusta mucho usar carboeléctricas. ¿Por qué no le estamos exigiendo como humanidad a las grandes potencias que ellos reduzcan las emisiones? ¿Por qué siempre exigirle a los países en subdesarrollo como el nuestro o las economías en desarrollo? ¿Cuál es el tema? O sea, ¿cuál es el compromiso de las grandes potencias frente a esta problemática común que tenemos en la humanidad, que es el calentamiento global, y que gran parte de ese calentamiento viene de la era postindustrial y viene de las grandes potencias, no de países como México? Ahora, permíteme preguntarte, en la reforma eléctrica se plantea transición, una transición a energías limpias, o sea, ¿está contemplado en algún punto que nos encaminemos justo a esto de vamos a consumir, vamos a generar menos energía a punta de energías, o sea, de combustibles fósiles? Sí, y mira, viene en el dictamen y quedó tal cual como lo promovió el presidente de la República, viene, si no mal recuerdo, en la parte del artículo 27 constitucional, el Estado, ahí está, el Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación. Hace unos momentos veíamos la gráfica del mix de la capacidad de generación que tiene México y evidentemente planear la transición energética, abandonar el uso de combustibles fósiles, no pasa únicamente por dos tecnologías, insistiría en eso, sino en el aprovechamiento de todas las bondades que nos da el sector o nos da nuestro país, los recursos naturales que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, y yo ahorita aquí haría un reconocimiento, por ejemplo, Grupo Carso. Grupo Carso es un inversionista que se arriesgó, es una empresa nacional que se arriesgó en invertir en un desarrollo de geotermoeléctrico, que es carísima. La prospección en geotermia es carísima, es casi como perforar un pozo petrolero, pero también hay participación del sector privado ahí en geotermia. Entonces, creo yo que sí hay una planeación. Evidentemente, en un texto constitucional no vas a ver desarrollada toda una idea, pero está un principio básico, y el principio básico es que la transición energética se asume como una política de Estado, no como una política o un negocio, o un negocio privativo a un cierto sector de la población o a un cierto grupo de ciudadanos que están involucrados en el tema, sino una política transversal que también podríamos hablar, y que eso es un tema también muy importante, el ahorro de la energía, abandonar el tema de sociedades de consumo, de estar consumiendo energía desbocadamente. O sea, podríamos estar debatiendo también como sociedad cómo ahorrar energía. O sea, porque de repente, por ejemplo, nosotros los citadinos, se nos hace muy fácil porque prendemos y tenemos luz aquí, pero hoy por hoy todavía tenemos 2 millones de mexicanos que no tienen acceso a este servicio, que no tienen energía en sus hogares, y que eso es un compromiso que vamos a resolver en Comisión Federal de Electricidad. Pero creo que también el debate va hacia allá. ¿Qué tipo de sociedad de consumo queremos? O sea, ¿o queremos una sociedad de consumo únicamente? Me parecería que ese es el tema también. Voy encaminada a otros temas ya.
Si se aprueba la reforma eléctrica, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas, a mediano y a largo plazo? O sea, supongamos que el domingo discuten, la votan a favor y la aprueban tal cual, ¿no? Aquí muchos haciendo changuitos, poniendo el santito de cabeza, cadenas de oración, yo no sé. Supongamos que pasa. ¿Qué ocurriría? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles serían los impactos? La consecuencia inmediata es que pase a Cámara de Revisora, pase al Senado y ojalá y sea aprobada ahí y después consecuencialmente sea aprobada por lo menos por 17 legislaturas estatales y podamos hacer la declaratoria de constitucionalidad. Al día siguiente, ¿qué pasa? Nada, hay certidumbre. Se va a mantener la confiabilidad del suministro, las tarifas no van a aumentar por encima de la inflación y sobre todo las plantas privadas van a poder seguir produciendo su energía, van a poder seguir subiendo su energía o cargando su energía al sistema eléctrico nacional. El SENACE va a seguir siendo el Centro Nacional de Control de la Energía y quien nos va a regular el despacho de la electricidad. Entonces, que no tengan preocupación los empresarios del sector, no va a generar ninguna distorsión y para la población en general, que no se preocupen, no va a haber ni un apagón, ni una escalada en tarifas, ni mucho menos. Lo que sí esperamos a mediano plazo, que eso no se dice en la iniciativa porque sería, pues, creo yo, irresponsable decirlo, pero uno de los efectos que sí esperamos a mediano plazo es que en cuanto empiece a aumentar la generación o la capacidad de generación de Comisión Federal de Electricidad y al disminuir los costos de generación, pues evidentemente las tarifas vayan descendiendo, vayan en un franco descenso. Ese es uno de los objetivos a mediano y largo plazo. ¿Qué lectura tienes ahora que ya se integran las propuestas del PRI-PAN-PRD al dictamen original? Hablamos de que se considere como derecho humano, también se toma en cuenta el que el Fondo Monetario Internacional pudiera fondear o dar algún tipo de recursos para energías limpias. En tu lectura, ¿qué le suman? ¿Le suman a la reforma eléctrica? ¿Qué le modificarían? Bueno, mira, de entrada es un poquito de sorpresa, no mucha, pero sí tengo sorpresa porque nunca había escuchado una posición que negocie ciertos puntos, los tomes en consideración y se sigan oponiendo. O sea, se les tomó en cuenta los 12 puntos que acercaron los de la coalición Vamos por México. La coalición de Juntos Hacemos Historia da una lectura, da una respuesta 3 días después, dicen, adelante, estos 9 puntos no hay problema, los aceptamos, transitan en el dictamen. Y hoy, pues no entendemos esta postura, por ejemplo, del revolucionario institucional, que al parecer ha olvidado la historia, ¿no? La cúpula partidaria mandando una instrucción a sus diputados de votar en contra de la reforma constitucional del presidente López Obrador, cuando, bueno, lo que estamos defendiendo es la herencia que nos dejó el revolucionario institucional, las hidroeléctricas, el sistema integrado, interconectado nacional, la nacionalización de la industria eléctrica, fue agenda del revolucionario institucional. Yo, la verdad es que como ciudadano, al menos ahí, sí no entiendo, no entiendo la lectura que le estén dando los diputados del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano. El PAN, pues bueno, históricamente nace oponiéndose a la agenda cardenista, entonces entenderíamos que en cierta congruencia, por decirlo de una manera, pues el PAN está en contra de esto, porque siempre ha estado a favor de las privatizaciones y del sector privado, pero no entiendo cuál es la postura o por qué asumirse en esta postura de resistencia por parte del revolucionario institucional. Es un enigma que se va a resolver pronto, muy pronto. El domingo vamos a tener pues ya un resultado de la votación en pleno. ¿Qué pasa si no se aprueba? ¿No? Hoy el presidente lo mencionaba en este informe que va por los 100 días, le hace un llamado al pueblo y les dice, no se preocupen, ya tenemos la ley a la industria eléctrica a la que te referías hace un momento. Si no se aprueba y se queda la ley, ¿qué pasa? El plan A,
siempre ha sido la instrucción que nos dio el presidente de la República al llegar en esta administración, que ha sido la misma y se mantiene: garantizar el suministro eléctrico a toda la población y que las tarifas no incrementen por encima de la inflación. Y esa es una realidad que hemos mantenido durante 3 años. De no aprobarse, pues el presidente también, como hoy ya lo mencionas, hoy en su informe de gobierno anuncia o da a conocer que de no aprobarse el día domingo esta reforma, él presentará una reforma a la ley de la industria minera. Sobre todo se enfoca en la protección del litio, este mineral trascendental para la industria eléctrica, que va a cambiar la industria eléctrica. Hay un pequeño paréntesis para la población y tu auditorio que nos está escuchando. Hoy la energía no se puede almacenar en grandes cantidades, o la tecnología de almacenamiento es muy costosa. La humanidad no puede almacenar energía en grandes cantidades. Esta es una característica de la industria eléctrica. Hoy la energía que produces se tiene que consumir, se tiene que mantener un constante equilibrio, porque de no equilibrarse el consumo, la producción y el consumo, pues estresas la red y podrías quemarla. Es lo que pasa en nuestras casas, por ejemplo, cuando llueve, cae un rayo, entra a nuestro sistema eléctrico en nuestra casa, ¿qué pasa? Pues se queman los muebles, se queman los aparatos electrónicos, se quema nuestra red. Es lo mismo que sucedería. Hoy el presidente dice eso: mira, de darse un escenario negativo, de no pasar la reforma constitucional que estoy promoviendo a los artículos 25, 27, 28 constitucional, voy a llevar una reforma legal, a la ley de la industria minera, y con la mayoría que tengo, con la mayoría simple que tengo, voy a proteger el litio como un bien de la nación y un mineral en el cual no va a poder participar el sector privado ni en su explotación ni en su producción. Entonces, pero el plan B de CFE es el mismo, o sea, es mantener el suministro, garantizar el suministro a toda la población, y que las tarifas no pueden subir por encima de la inflación. Ese es un mantra que tenemos en esta administración que no va a cambiar. Voy con unas preguntas random que nos quedan por aquí. Espero que ya hayamos agotado los puntos del orden del día. Si no, pues te estaré molestando otra vez aquí al domingo, a ver si tienes tiempo. Gracias por la oportunidad, al contrario. Nos dice Alberto: yo quería saber cuál es el daño económico en la agricultura donde se instalaron campos de energía eólica. Generas energía y pierdes productos para la alimentación. Sí, bueno, los daños o las externalidades, como los llaman ahora los economistas del neoliberalismo, pues son esas. Efectivamente, dejas de producir la tierra para o el uso agrícola que tradicionalmente se le daba a estas parcelas. El beneficio económico pues es nulo. Por ejemplo, en algunos parques eólicos lo que ofrecían estas empresas era: yo te voy a dar la energía de todo un aerogenerador a tu municipio para que tu municipio tenga alumbrado público más asequible. Pues no les cumplieron. O sea, eso les hicieron firmar en la consulta indígena, les aprobaron el proyecto, y al día siguiente que entró en operación no se los cumplieron. Entonces, parte del daño a la economía agrícola es, sobre todo, también hay que tenerlo muy claro, en la ruptura del tejido social, porque a base de billetazos, a base de adquirir, por ejemplo, los derechos de vía, dividían ejidos completos, dividían comunidades completas, y ese creo que es el mayor daño que se le ha hecho a estas comunidades. Por último, acá nos pregunta: ¿y qué tiene que ver el litio con la reforma con la industria minera? ¿Qué tendría que ver? O sea, por la opción B que propone el presidente sobre si no se aprueba la reforma que habla de nacionalizar el litio, pues entonces, ¿por qué irnos con la industria minera? Sí, bueno, me parece que el presidente de la República tiene muy claro su objetivo. Él no está pensando en las generaciones presentes, sino que está pensando no solo en las generaciones presentes, sino en las generaciones futuras, en las que vienen adelante de nosotros. Y hoy el litio es un mineral estratégico, sí o sí, no solo en México, en el mundo. Y entonces México tenemos comprobados a través del Sistema Geológico Nacional que tenemos grandes reservas de litio. ¿Qué está haciendo el presidente?
reservar este mineral, rescatar el principio de propiedad original de la nación y reservar este mineral tan trascendente a la propiedad de la nación, de las y los mexicanos, y cerrar el sector. Ya lo comentaba, por ejemplo, hace unos días tuve la oportunidad también de estar en Zacatecas, y ahí, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene un convenio pleno ya de investigación sobre el litio con el gobierno de Bolivia, inclusive con empresas chinas también han desarrollado y financiado investigación del litio. Hoy el presidente también nos informa que ya la Secretaría de Economía, encabezada por la maestra Tatiana Cloutier, está en pláticas con el gobierno de Bolivia para la creación o la conceptualización de esta empresa nacional de aprovechamiento del litio. ¿Y por qué no pensarlo? Hoy también hay que traer a valor presente la historia, ¿no? Cuando nacionalizamos la industria del hidrocarburo, tú leías los titulares y decían, los mexicanos no tienen la capacidad, los mexicanos no tienen la tecnología, los mexicanos no tienen el dinero, no van a poder desarrollar una industria petrolera. Pues la historia nos dio la razón, sí pudimos desarrollar una industria petrolera. Hoy por hoy pudimos también en 1960 hacernos cargo de toda la industria eléctrica nacional. Entonces, a eso los invito al público, a que crean en ellos mismos. O sea, creamos en el milagro mexicano, porque el milagro mexicano somos nosotros, o sea, somos el día a día, la población en general, y pues este gobierno a lo que se ha dedicado es a representar a las grandes mayorías. Yo te agradezco muchísimo que nos acompañaras hoy. Creo que ha quedado claro varios puntos ahí que estaban entre mitos, spots de publicidad y que en contra de la reforma y que si la CFE es la que genera más energías sucias. Yo creo que fue muy revelador. No vi varias preguntas. Yo estaba buscando preguntas de aquellos que están oponiéndose a la reforma eléctrica, pero no las encontré aquí, no las encontré en el chat. Entonces, pues te repito, si llegamos a tener otra duda de aquí al domingo, te voy a estar dando lata para que nos ayudes a desmentirlos y obviamente aclararle a la gente, porque de eso se trata, de informarle a la gente, ¿no? No, ninguna lata, Meme, al contrario, insisto, gracias por la oportunidad de abrirnos estos espacios, porque eso es lo que necesitamos, ciudadanía informada, ciudadanía que participe y sobre todo no convencerlos, que se convenzan ellos mismos con los argumentos. No quiero sesgar la opinión de nadie, sino acercar elementos para que tomen una mejor decisión y sobre todo para que le pidamos a nuestros representantes que tomen la mejor decisión para la nación. Eso es lo que queremos. Te agradezco nuevamente el espacio, agradezco las preguntas, espero haber contestado las dudas que tenía tu auditorio y si no, pues en otra oportunidad con mucho gusto aquí estaremos. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descivilizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.